Manual de Gestión Documental, presentado por Alba Marixa Rincón Corredor, Facultad de Ciencias de la Información y Documentación. Gestión de documentos sobre los requisitos de la documentación según la Ley 594, conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo de una organización. Flujo documental es el historial del documento. El flujo de documentos se actualiza a nivel del documento, así como para las posiciones individuales. Todos los documentos precedentes y subsiguientes siempre aparecen listados como independencia del documento que se haya seleccionado para visualizar del flujo de documentos. ¿Qué es el Sistema Nacional de Archivos? Es el conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí. La posibilidad de homogeneizar y normalizar los procesos archivísticos promueven el desarrollo de los archivos de conservación y acceso a los documentos. Normas de archivo. Las normas de archivo son las que regulan el quehacer archivístico, como la Ley 80 del 22 de diciembre del 89, por el cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones la Ley 594 del 2000, por el cual se crea la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Esta Ley 594 es la que regula todo el quehacer archivístico. El Acuerdo 042 del octubre del 2002, por el cual se establece el criterio para la organización de los archivos de gestión en entidades públicas. Y el Decreto 1080 del 2015, que incluye el 2609 y el 7526, que es donde se agrupa todo el quehacer archivístico. ¿Qué es la gestión documental según la Ley 594 del 2000? Ley General de Archivos emitida por el Archivo General de la Nación, que define la gestión del documental como el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Aquí una imagen de cómo es el programa de gestión documental desde su producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y la disposición final de los documentos. El alcance del presente manual. El presente manual es de carácter interno. Está dirigido a todos los servidores y funcionarios, a quienes por su proceder administrativo generan y evidencian un valor probatorio desde el punto de vista de la producción documental. De la misma manera, se aprobó la unificación y modulación del sistema de gestión de calidad. ¿Qué son las tablas de retención documental? Las tablas de retención documental son listados de series con sus respectivos tipos documentales, los cuales se asignan en el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital del documento. El ciclo vital del documento quiere decir archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Importancia de las tablas de retención. Constituyen un instrumento archivístico que permite la clasificación de documentos de la entidad acorde a su estructura orgánico-funcional e indican los criterios de retención y disposición final, resultados de valoración documental por cada una de las agrupaciones documentales. Presenta el manejo de información, acude a la coherencia de la producción documental, reconoce a la administración para que facilite un servicio eficaz y eficiente, facilita el control y el acceso de los documentos a través de los tiempos de retención que en ella estipula, atestigua la clasificación, preservación de los documentos que por su naturaleza y su conservación es permanente, normalizan las transferencias de los documentos en diferentes fases del archivo, sirve de apoyo para sistematizar los procesos administrativos. Importancia del manual, la simplificación de los trámites en los procesos administrativos con miras al flujo normal y eficaz de la información, la normalización de las tareas archivísticas a la luz de la nueva concepción total. El programa de gestión documental
asociado a la definición de cada una vinculada a los elementos de la fundamentación legal contenida de acuerdo a las circulares, leyes, entre otros actos administrativos de índole nacional en las entidades que cumplen funciones de formular y orientar y controlar las políticas archivistas, coordinar el Sistema Nacional de Archivos, recuperar y conservar y difundir el acervo documental del país, el que custodia. El archivo debe contar con un talento humano debidamente asignado a funciones de archivo y dedicado exclusivamente para realizar dicha labor. La producción, ¿qué es la producción documental? Es el proceso que genera los documentos en cada institución durante la ejecución de sus funciones. Este proceso comprende los temas de creación, diseño, de forma, respecto con la normatividad archivística emanada por el AGN. Demos un vistazo a la utilización de estas herramientas. Se utilizan para unificar, dar orientación, pautas y hacer solicitudes y aclaraciones al interior de la entidad referentes a la gestión de la misma. Ver listado maestro de formatos, memorandos o comunicaciones oficiales, actas, decretos y resoluciones y circulares. ¿Cómo producirlos? Existen otros documentos que por su importancia y manejo vale mencionar que hacen parte de los denominados actos administrativos donde se consignan los expedientes de voluntad pública en ejercicio de las funciones administrativas cuya consecuencia es la de producir efectos jurídicos sobre las situaciones. La recepción de documentos es el conjunto de actividades que se efectúan la admisión de los documentos remitidos por diferentes dependencias, otras entidades públicas o privadas. Cada comunicación oficial que ingrese dentro del sistema aplicativo radica y tiene consecutivo. Radicación como componente importante de la identificación y se clasifican como comunicaciones. Verificación para ingresar las diferentes comunicaciones. Se realizan actividades y tareas que se detallan en los procedimientos. La recepción y revisión, la radicación, el ingreso de información y la organización de la correspondencia para distribuirla. 3. La distribución. La distribución tiene que ver con las actividades que se aseguran y avalan que los documentos que sean entregados a sus destinatarios cumplan los procedimientos como guías de embalaje, como correo certificado o como datos de archivo. 4. Trámites de los documentos. Los documentos producidos recibidos por la dependencia son objeto de trámite administrativo en concordancia con la normatividad vigente. El funcionario de la dependencia, basada en el derecho de turno y los tiempos de respuesta, analiza la solicitud. Debe hacer acopio de la información necesaria para proyectar la respuesta, entregar a quien corresponda su respectiva revisión. 5. La organización de los documentos. Integran los procesos archivísticos de identificación, clasificación, ordenación y descripción de todos los documentos de la institución y las actividades orientadas a realizarlos. Hace parte de la organización donde se determinan las agrupaciones documentales, fondos, sección, subsección, series y subseries, que tienen como base la estructura orgánico-funcional de la entidad. Este proceso tiene la herramienta que facilita el desarrollo de esta actividad, que son las tablas de retención. Identificación documental y clasificación documental. Esta se hace en base a las tablas de retención, que son los listados de series y subseries con sus respectivos tipos documentales, a los que se les asigna tiempo de permanencia en cada etapa o ciclo vital del documento. Son fundamentales para la organización de los documentos en diferentes fases del archivo. Las series son grupos y unidades documentales contenidas por su estructura homogénea, o sea que tienen la misma característica. Por ejemplo, las actas. Las subseries son unidades documentales que hacen parte de la serie por su contenido y características específicas. Identifican, por ejemplo, actas de comité, actas de conciliación, actas de reparto. Descripción del documento. ¿Cómo organizar los documentos? En este es el lugar físico en que se sitúan los documentos dentro de las series y con orden inicial, acorde a la ordenación documental.
La clasificación se inicia por la apertura e identificación de las cajas y carpetas, las cuales deben reflejar las series y subseries que están dadas en la tabla de retención documental. Los tipos documentales que integran las series y subseries estarán debidamente foliados con el fin de facilitar su orden o consulta y control. No olvide que para foliar los documentos se deben usar el lápiz número 2 en el archivo de gestión con sus asuntos claros y definidos, que cuando se vaya con el cotejo con el expediente, el inventario y firmados por el responsable de los archivos y los jefes. Procedimiento de gestión documental en la organización de archivos de gestión. Ordenación de los expedientes y carpetas. El sistema de ordenación puede ser numérico, se realiza siguiendo las secuencias lógicas numéricas ascendentes, obedeciendo a la numeración que identifica los expedientes, los cuales pueden estar identificados como códigos, cuentas internas o el número de los documentos de identidad, por ejemplo, para el caso de los contratos. Hay otra clase de ordenación que es la alfabética. Consiste en la ordenación de los nombres con que está identificados los expedientes o las letras del alfabeto. Este sistema se divide en onomástico, que se utiliza para las series documentales compuestas por expedientes como las historias laborales, los procesos jurídicos. Un ejemplo lo tenemos ahí en la diapositiva, toponímico o geográfico. Estos se dan en el lugar, por los lugares del país, departamento, municipio, barrio o ciudad. El temático, se hace la ordenación de las series y subseries documentales por el asunto o tema o contenido. Ejemplo, los informes estadísticos, informes de las estadísticas, el mantenimiento de equipos, los pasisalvos a terceros, los seguros. Otro es el cronológico. Este sistema se aplica a las series cuyas unidades documentales son números simples a la vez o cronológicos. Se utiliza mucho en las series simples, como son las resoluciones, acuerdos y decretos, los cuales controlan en primer lugar el número de la unidad documental y después su cronología. Organización de los expedientes simples. En ellas aquí se refleja cómo se debe organizar. Por ejemplo, la serie de actas, que es una serie simple, va del 1 hasta la 200, va de la 001 hasta la 24-25, si los folios son 200 folios. Organización de los expedientes complejos. Aquí tenemos dos tipos de expedientes, uno simple y otro complejo. Lo mismo que el anterior son las actas, entonces ellas van, la foliación es consecutiva y va del 001 hasta llegar a los 200 folios. Los complejos o compuestos, que son los contratos, ellos su foliación es continua y pueden haber varias carpetas, las cuales van a ser de la 1 hasta la 1500 o 2000. Su foliación es continua. Los documentos recibidos no se guardan como en las comunicaciones. Los documentos que se reciben no se guardan como comunicaciones, sino se guardan como en la unidad administrativa del expediente. Lo mismo los oficios de salida, si también pertenecen a un expediente o una unidad administrativa, deben ir a la correspondiente unidad. Cuando se llaman comunicaciones oficiales son porque no ameritan estar dentro de ningún expediente o ninguna unidad administrativa o ninguna serie o subserie en la tabla de retención, entonces darán lugar a las comunicaciones oficiales. Primer paso para la clasificación de los documentos. El primer paso y muy importante es que debemos tener a mano las tablas de retención o conocer nuestra tabla de retención para poder clasificar la documentación. Aquí nos da un ejemplo de los planes, las historias laborales, los contratos y los procesos disciplinarios. Las historias laborales y los contratos y los procesos disciplinarios son unidades compuestas o expedientes compuestos
El expediente es el conjunto de documentos relacionados con un asunto específico y que constituyen una unidad archivística. También se conoce